El libro de Éxodo se centra en el pueblo de Dios y su cautiverio, y en el profeta Moisés. A lo largo del libro, note el desarrollo del pueblo hebreo, este pueblo especial de Dios y su gran problema, la esclavitud. Su amarga esclavitud en Egipto. Moisés es el profeta que está llamado a ser el libertador, el instrumento humano por el cual Dios salvará a los israelitas del cautiverio en Egipto. Esta esclavitud histórica es también una imagen o alegoría de la esclavitud del hombre al pecado. Eso significa que Moisés, como libertador, alegórica o simbólicamente, es también una imagen de cualquier persona que se convierte en el canal a través del cual Dios libera a las personas de su esclavitud del pecado. Esa persona podría llamarse evangelista o un rescatador de almas. En los capítulos 2 y 3 del libro de Éxodo, Dios tuvo que preparar a Moisés antes de que pudiera ser un libertador. Aprendió muchas cosas importantes en la casa del faraón durante 40 años, pensando que era alguien. Durante los siguientes 40 años, Dios tuvo que agregar a su conocimiento la lección de que él era un don nadie. Y entonces Dios tuvo que mostrarle a Moisés lo que puede hacer con un don nadie. Sobre todo, hay 4 secretos espirituales que Dios tuvo que compartir con Moisés para que Moisés se convirtiera en el libertador de los hijos de Israel. Si está interesado en convertirse en un libertador de alguien, antes de que pueda convertirse en el instrumento humano a través del cual Dios puede liberar a alguien de la sumisión y la esclavitud de sus pecados, usted también debe aprender estos 4 secretos espirituales. Debe recordarlos continuamente. Primero, Dios tuvo que mostrarle a Moisés: tú no eres el libertador, yo soy, yo estoy contigo. Moisés tuvo que aprender a ser humilde. Al principio Moisés trató de convertirse en el libertador con sus propias fuerzas. Esto hizo que lo expulsaran de Egipto y lo exiliaran al desierto. Su primer intento de salvar a alguien terminó en fracaso, cuando asesinó a un egipcio y terminó sin poder salvar a nadie. Solo Dios puede librar a alguien de sus pecados, y si deseas ver a alguien salvo, debes darte cuenta de que tú nunca eres la fuente de la salvación de alguien, pero Dios promete estar contigo mientras le obedezcas. En segundo lugar, Dios le tuvo que mostrar a Moisés que tú no puedes liberar a nadie, pero yo puedo y estoy contigo. Dios enseñó este secreto espiritual a muchos hombres de Dios en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Una de sus herramientas favoritas para enseñar a los hombres este segundo secreto espiritual, que es simplemente tú no puedes, pero yo puedo, es el fracaso. El poder de salvar viene solo de Dios. En el primer secreto vimos que solo Dios es el libertador, lo que significa que solo Dios puede liberar. Cuando Moisés aprendió la humildad, se dio cuenta de cuánto tendría que depender del poder de Dios para lograr cualquier cosa. Si desea ver a alguien salvo, debe darse cuenta de que solo Dios puede lograrlo. Sin importar cuánto lo intente, es necesaria una completa confianza en Dios. En tercer lugar, Dios tuvo que mostrarle a Moisés: tú no quieres liberar a esa gente, yo quiero liberar a esa gente y yo estoy contigo. El pueblo de Dios en las Escrituras, a quien Dios llamó a hacer un gran trabajo, casi todos dijeron: no quiero. Moisés realmente no quería. Presentó 5 objeciones cuando Dios lo condicionó. Primero, Moisés refutó: ¿quién soy yo? Aprendió bien la lección de no soy nadie. Podrías decir lo mismo. ¿Quién soy? Quiero decir, no soy un predicador. ¿Por qué debería ser yo quien comparta la fe con alguien más? Dios respondió la pregunta de Moisés diciendo, esencialmente: ¿quién eres tú? Tú eres el hombre que estoy eligiendo y me tienes contigo. Por eso eres tú.
Tú eres mi instrumento y yo soy asombroso. En segundo lugar, Moisés le objetó: me harán preguntas que no puedo responder. En el capítulo 3, versículo 13, leemos que su objeción fue así: He aquí, voy a los hijos de Israel y les diré: el Dios de tus padres me ha enviado a ti. Ahora, me podrán decir: ¿cómo se llama? ¿Qué les diré? Cuando piensas en compartir la fe con otra persona, ¿es posible que le plantees esta misma objeción a Dios? Me van a hacer preguntas teológicas que no puedo responder. En el versículo 14 Dios dice: dile a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado a ustedes. En tercer lugar, Moisés le objetó: no me creerán, nunca me creerán. En ese momento, Dios le dio una pequeña lección práctica. Le dijo que metiera la mano dentro de su ropa y la volviera a sacar. Cuando sacó la mano, estaba leprosa. Dios le dijo que hiciera esto otra vez y su mano fue sanada. Entonces, Dios dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y Moisés dijo: una vara de pastor, que Dios usó poderosamente durante todo el ministerio de Moisés. Y Dios le dijo: arrójala. Cuando Moisés arrojó la vara, se convirtió en una serpiente. La definición arrojar es entrega. Simbólicamente, Dios le estaba diciendo a Moisés: cuando la gente a la que te envío vean la entrega, cuando vean lo milagroso, cuando vean la evidencia de que estás consagrado y que yo estoy contigo, creerán. No te preocupes, te creerán. La cuarta objeción de Moisés fue: por favor, Señor, nunca he sido elocuente, ni recientemente ni en el pasado, ni desde que hablaste con tu siervo, porque soy tardo de habla y tardo de lengua. Esto podría significar que no pensaba que era articulado o elocuente, o quizá tenía un impedimento en el habla. Curiosamente, esta pudo haber sido una de las razones por las que Dios lo estaba eligiendo. Mire, Dios quería que fuera obvio que esta liberación, cuando ocurriera, fuera el resultado del poder divino y no los dones de algún hombre. Cuando su pueblo sea liberado, Dios no quería que nadie dijera: oh, ese era Moisés, tan elocuente, tan eficiente. Dios responde a las preocupaciones de Moisés diciendo: ¿quién hizo la boca del hombre? ¿O quién lo vuelve mudo o sordo, o que vea o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo mismo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Dios permite las circunstancias de tu vida y las conoce cuando te llama. También podría decir: si quisiera un hombre elocuente, le habría hecho elocuente. La objeción final de Moisés provocó que Dios se enfureciera contra él. Moisés simplemente dijo: envía a alguien más. Hay un nivel de coherencia en la renuncia de Moisés para tomar un lugar de poder. El líder más peligroso es el que anhela el liderazgo y se siente a la altura del trabajo. Moisés presiona más allá de este punto y provoca al Señor. No se trata de la habilidad de Moisés, se trata de la habilidad de Dios y la obediencia de Moisés. Aún así, Dios prepara a Moisés al permitirle a Aarón ser el portavoz de Moisés. Después de que llega la victoria, después de que llega la liberación, el cuarto secreto espiritual que Dios quiere que todo el pueblo de Dios recuerde y que Moisés ha aprendido bien es este: no liberaste a ese pueblo, yo lo hice porque estaba contigo. Un reconocido maestro de la Biblia hizo una profunda declaración. Reflexionó: cuando Jesús montó en ese burrito hasta Jerusalén y toda la gente dijo cosas tan grandiosas como Hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no habría sido gracioso que ese burrito pensara que toda esa celebración era para él? Cuando un ministro da frutos, así es como los cristianos lo llaman, el mundo lo llama exitoso.
Cuando la iglesia es grande y todo va bien, una de las trampas es la ovación. Entonces, se debería acordar de ese burro con Jesús en su espalda. Él es el burro, no es el Salvador. Muchos piensan que Dios hace cosas maravillosas a través de los supersantos porque son supersantos. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que Dios hace cosas extraordinarias a través de la gente común porque están dispuestos. Esa es la verdad. Algunas personas tienen mucha habilidad y poca disponibilidad. Algunos tienen menos capacidad y mucha disponibilidad. La Escritura nos dice, bajo el título de este cuarto secreto espiritual, que no importa si tienes una gran habilidad, Dios busca personas que estén disponibles. Algunos llegan a la fe como pájaros con las alas rotas. En Mateo 11:28 Jesús dice, «Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar». Muchos cuando vienen a Cristo están cargados, están agobiados por muchos problemas. Dios llama a los ministros y creyentes a ser libertadores. Dios quiere que seas el instrumento humano a través del cual se libera a otras personas. Tienes que aprender estos secretos o no podrás funcionar correctamente como creyente. Yo no lo soy, pero Él está, y Él está conmigo. No puedo, pero Él puede, y Él está conmigo. Considere esta historia de un pastor que fue usado por Dios de una manera que nunca imaginó. Una vez, dice este pastor, me asignaron visitar a una pareja. La mujer se había convertido en creyente. Su esposo, un oficial naval, no lo era. Mi esposa y yo íbamos a cenar con esta pareja. Y se suponía que yo debía evangelizar a este hombre. El esposo y yo estábamos en la sala. Nuestras esposas estaban en la cocina. De repente me da un terrible dolor de cabeza por migraña. Me puse blanco como una sábana y comencé a sudar. Me estaban dando náuseas. Mientras estábamos platicando, este hombre me miró y dijo, ¿te sientes bien? Dije, yo creo que voy a tener un derrame cerebral. Y él dijo, bueno, será mejor que te acuestes aquí en este sofá. Me acostó en el sofá y me trajo un paño frío para la cabeza. Se suponía que debía llevarlo a Cristo. Luego me enfermé tanto que tuvimos que irnos sin quedarnos a cenar. Más tarde, ese hombre pensó que si lo que yo tenía que decirle era tan importante que estaba dispuesto a sentarme allí, enfermo en su casa, valía la pena escucharlo. Fue con alguien que sabía que era un creyente y le preguntó cómo convertirse en uno, y él lo hizo. El pastor pensó que sus intentos serían un fracaso, pero Dios honró su voluntad de ser un mensajero del Evangelio y él usó eso para ganar un alma perdida. Hay una ilustración en el Nuevo Testamento que se asemeja a esta experiencia de Moisés. En Lucas 5 leemos un ejemplo de Jesús enseñándole a Pedro estos mismos 4 secretos espirituales. Jesús lanza un desafío a Pedro, llamándolo a dejar sus barcos y su profesión de pescador para convertirse en un pescador de hombres. En ese momento, Pedro aún no había aceptado ese desafío. En esa mañana en particular, Jesús es atrapado contra las aguas del mar de Galilea por la gran multitud de personas que están allí para escucharlo enseñar. Pedro ha estado pescando toda la noche y no ha pescado nada. Jesús pide permiso para usar la barca de Pedro como púlpito. Pedro está de acuerdo. El Señor sube a la barca, se sienta y enseña a la gente desde la barca de Pedro. Cuando termina su enseñanza, se vuelve a Pedro, que en ese momento se llama Simón. Como él enseñó esa mañana, el Señor sabe que este hombre será un instrumento a través del cual el Espíritu Santo vendrá con poder en el día de Pentecostés. Jesús sabe que un día este hombre caminará por las calles de Jerusalén y que la gente se arrastrará sobre sus manos y rodillas para que tal vez la sombra de este hombre pase sobre ellos y les traiga sanidad.
Jesús sabe todo esto mientras ve a Simón Pedro lavando sus redes. El desafío es de cómo el Señor va a convertir a este hombre que esa mañana ni siquiera pudo pescar y convertirlo en un barco que pescará hombres. Debe enseñarle estas 4 cosas. Pedro, tú no eres el pescador, yo soy el pescador y estoy en tu barco contigo. Jesús convence a un Pedro que no está dispuesto a regresar al lago para pescar un poco más. Cuando llegan a donde estaba el agua profunda, Jesús dice: echen sus redes para pescar. Pedro, que parece gemir por dentro, dice: Maestro, trabajamos duro toda la noche y no pescamos nada. Podemos imaginar que hay una pausa de 30 segundos allí mientras Jesús lo mira fijamente y luego Pedro continúa: pero lo haré como tú dices, y echa las redes. La red está llena de peces. El bote de Pedro casi se hunde. Sus colegas vienen a ayudar y sus barcos casi se hunden también. El Señor está tratando de enseñarle a Pedro: Pedro, si vas a atrapar hombres, tienes que entender algo. Yo soy el pescador. Tú no eres el pescador, pero yo estoy contigo. No puedes atrapar hombres, Pedro, pero yo puedo y yo estoy contigo. No quieres atrapar hombres del mismo modo que no quieres volver a pescar. Al igual que Moisés no quería liberar a esa gente. Jesús dijo: quiero atrapar hombres y tú serás mi instrumento. ¿Y en qué clase de instrumento se convierte en las manos del Señor? Él predica el sermón del día de Pentecostés y se salvan 3,000 hombres. Él es fundamental para abrir las puertas del ministerio a los gentiles y planta iglesias por todo el imperio romano. Estos 4 secretos espirituales son fundamentales si vas a ser la persona a través de la cual Dios obra. El llamamiento y la comisión de Moisés ilustra esto, al igual que el llamamiento y la comisión de Pedro. El plan de Dios es usar el poder de Dios en el pueblo de Dios para lograr los propósitos de Dios de acuerdo con el plan de Dios. Para que eso suceda, el pueblo de Dios debe aprender estos 4 secretos espirituales. El desafío es que aprendas esto, tal como lo hizo Moisés.